país. Buenas tardes, César, ¿qué tal? Sí, ¿puedes prender tu micrófono, por favor? ¿Tenemos audio? Ahora sí. Está prendido el micrófono, ¿eh? Ah, ¿Cómo ya. estás, Paola? Encantado de estar contigo en este rato. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué en este momento nadie escucha a nadie y vemos que ahorita la educación de nuestros jóvenes está siendo dejada de lado y han regresado, las universidades estafa y como sociedad todavía no podemos organizarnos para detener eso? Y en segundo lugar, tenemos a un Congreso que no escucha, tenemos a la calle que pide cambios y tenemos a la resistencia en la puerta de las casas de los periodistas en Lima. Eso es la peor receta para un país, ¿no? Es parte de la peor receta. Voy a comenzar por la parte más simple. La disputa sobre la ley anti-Sunedo no ha terminado. Hay más de 9.800 firmas que el Jurado Nacional de Elecciones certificó la semana pasada. Un borrador de demanda que está siendo profundamente afinado. Se iba a presentar esta semana, se va a presentar a comienzos de la semana que viene, para reabrir la discusión dentro del Constitucional y una serie de otras cosas que se están estudiando, porque todas estas decisiones que van camino, pero todavía no nos reimponen a las universidades no licenciadas, merecen revisión constitucional. De modo que lo que se ha abierto ahí es una disputa en la que, por cierto, quienes tienen la iniciativa son quienes quieren desmontar la reforma universitaria, pero hay todavía en eso, Paola, mucho tramo por recorrer. Bueno, ese es un tema incidental. Tu pregunta es más fuerte que esa. Es ¿por qué no estamos hablando? Sí, yo tengo la impresión que estamos en un momento en el que los códigos de referencia se han quebrado todos. Hemos perdido el espacio en el que se había generado algo semejante a un lenguaje en común. Pero tengo que decir también que esa especie de código común de referencia con el que habíamos estado viviendo, al menos hasta el año 16, cuando se instaló ese Congreso que comenzó, por cierto, su periplo, desmontando el Ministerio de Educación de Jaime Saavedra, ¿verdad? El Sí. único ministro que había pasado de un gobierno de signo distinto, el de Humala, a un gobierno de signo diferente, el de Kuczynski. Bien, el código de referencia que nos hizo sentir que nos comunicábamos hasta entonces es el código que se estableció en la transición del año 2000. Claro. Mira, 22 años después, Paola, creo que las evidencias que tenemos muestran que ese código colapsó. Montoya ha dicho alguna vez en un artículo en El Comercio que los acuerdos del año 2000 se agotaron y ya no nos protegen, ¿no? Ha estallado lo que creíamos era una base de consenso. Ha estallado a partir de los casos Odebrecht, ha estallado poniendo en evidencia que durante 22 años no quisimos ver el modo en que, al amparo de los consensos del año 2000, estábamos encubriendo la cuota de muertes que estaban arrastrando los conflictos sociales. 133, por lo menos, personas muertas en conflictos sociales antes que estalle la violencia de diciembre del 22. Pasamos por alto, casi pasamos por alto, o no medimos en su exacta dimensión lo que significó Bagua en términos de comuneros nativos muertos y de policías muertos. Bagua, además de una masacre contra comunidades nativas, fue también una masacre contra efectivos policiales. Creo que Bagua, que debió ser un divisor de aguas en estos los 22 años que han transcurrido de los consensos del 2000, fue un evento que pasamos por alto. Digo entonces, Paola, como primera devolución a tu comentario, que sí, estamos en un momento en el que no tenemos códigos de referencia que nos permitan reconocernos los unos y las unas a los demás, a los otros y las otras, pero esos códigos que hemos perdido son códigos que se mostraron insuficientes, códigos que han caducado en estos 22 años sin ser reemplazados por otros, ¿no? O sea, lo que has dicho en una de tus columnas en La República, es un requiem para la transición. Mi pregunta sería, ¿cómo volver a reescribir esos códigos? ¿Cómo rehacer o reconstruir un sistema en el cual desde el año 2016 hemos vivido entre vacancia, disolución, vacancia, disolución, y en los últimos 2 meses hemos visto también agregar la muerte? Hemos vivido a gritos y hemos pasado de los gritos a la violencia física directa. Sí,
Ese es el espiral en el que estamos en este momento. Mira, recomponer o volver a instalar códigos de referencia que nos permitan reconocernos unos a otros, unas a otras, como personas dignas de respeto, personas portadoras de humanidad, no va a ser un proceso lento, ¿verdad? El consenso del 2000, con todas sus insuficiencias, tomó todos los años 90, ¿no? Tomó 10 años. De modo que creo, Paola, que tenemos que hacernos cargo que el proceso en el que estamos, este vacío de contenidos, va a ser de una u otra forma largo. Aquí no hay fórmulas mágicas. La Asamblea Constituyente no es una fórmula mágica. La conservación de la Constitución 93 tampoco. Evidentemente la violencia que está desplegando este gobierno lo es mucho menos, ¿no? La pacificación, uso comillas, que determinados sectores creen se puede lograr sofocando, asfixiando las protestas o eliminando a los manifestantes, tampoco es un camino, digamos, ni siquiera es un camino perverso hacia un nuevo orden, es la conservación de la explosión en la que estamos. Entonces, de esto hemos estado hablando en una serie de espacios, creo que Carmen Maquevo y está muy también, por ejemplo, sintonizada en esto, pero la lista de personas alcanza a Alberto Vergara, alcanza a Daryan, alcanza a Tanaka, todos los que han estado pensando en la política y en la historia en este tiempo están tratando de contestar tu pregunta. ¿Cómo recomponemos la palabra, el reconocimiento de quien está frente a nosotros en un espacio que nos permita manejarnos de otra forma? ¿Cómo aprendemos a volver a crear un sistema político, el nuestro está lejos de serlo, que permita que la representación sea un vehículo que canalice disputas con expectativas a un resultado en concreto? Creo que el divorcio evidente que se ve ahora entre lo que pasa en la calle y lo que pasa en el Congreso pone en evidencia la quiebra de la representación. Y, por ejemplo, para pensar en una asamblea constituyente que determinados sectores de la izquierda promueven como espacio de encuentro, pues primero hay que resolver el problema de representación. Una asamblea constituyente con estas fórmulas decadentes de representación, pues es más de lo mismo, ¿no? Claro, y una de las cosas, el tema es que tenemos que recomponer el sistema, pero tenemos que atender la urgencia de la protesta, porque si bien uno no puede decretar la protesta que acaba por decreto, tenemos ahorita Puno reorganizando y anunciando el paro indefinido, porque para Puno ha sido muy duro de afrontar que hayan muerto más de 18 personas en un solo día, y hasta ahora el gobierno no ha hecho ninguna medida para desagraviar a un departamento que se siente agraviado. ¿Cómo se puede atender? ¿Qué tendría que hacerse para desagraviar y reincorporar a Puno en esta lógica? Mientras tanto, se deja atrás, se quiere dejar atrás por decreto y negar lo que pasó. Puno, Madre de Dios, Ayacucho, Andahuaylas, parte del Arequipa, ¿verdad? Es más que una sola localidad, sí, lo que está a juego. Y sí, Daryan, por ejemplo, en algún momento dijo, hablando de otra cosa, hablando del sistema político, que en este tipo de situaciones el desafío está en que hay que hacer al mismo tiempo lo concreto y lo general, ¿no? Y aquí pasa exactamente lo mismo. Acá tenemos que aprender a hablar mientras nos están golpeando o mientras estamos siendo violentos. Y aquí me refiero específicamente a ti, que eres una mujer periodista que ha sido víctima de violencia física directa. ¿Y qué cosa es lo que estás haciendo en reacción, Pau? Estás en un espacio de comunicación abierta, hablando. Bien. Creo que la clave, y repito, no soy el único que está pensando en esto, está en recomponer los espacios de diálogo en la comunicación concreta entre personas. Digo con esto, tenemos que regresar al café, al teatro, al parque, tenemos que regresar a los amigos, a las amigas, a la familia, a los grupos de barrio, a los clubes. Tenemos que regresar a esos espacios en los que nos reconocemos y empezar a acumular desde los gobiernos locales, desde las municipalidades, desde las zonas en las que vivimos, desde los comités en los que comemos, desde los espacios pequeños. Creo, Pau, que es un momento en el que tenemos que hacer un enorme esfuerzo de resistencia ciudadana
en nuestros sitios más concretos, sea la iglesia, sea el partido distrital, sea el comité, sea el club o el espacio de teatro. Creo que al mismo tiempo está formándose, Pau, un vehículo muy interesante que puede ayudar a comunicar las cosas desde ese espacio minúsculo en que vivimos al espacio grande. Nota que en las últimas semanas las manifestaciones han empezado a dejarse imprimir un código que, lo decía Jason Day en una conversación que publicamos hace muy poco, un código que utiliza elementos del arte. Empiezas a ver cada vez con más intensidad pasacalles en las plazas públicas. En Lima están los tambores, ¿verdad? Estaban cerca de ti cuando te agredieron aquella vez. Las batucadas, ¿no? Están expresiones como la que Artistas Unidos hizo hace poco en este transitar por el Parque de los Héroes en el centro de Lima con lágrimas florales, todos de negro. Digamos, no tomar la escalera del Poder Judicial, pero usarla como plataforma para dejar flores delante de una policía absolutamente desconcertada que no supo cómo reaccionar ante algo que no había cómo reprimir. Entonces, el cambio de código de referencia está ocurriendo, creo que hay que respaldarlo y creo que hay que llevarlo al mundo real, Pau, a nuestra vida diaria. César Azabache, abogado, filósofo y ahora conductor de un bloque en La Mula, estuvo en Al Vuelo. Muchísimas gracias por esta conversación.